Hola, soy Juan Carlos de Fonseca y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Concepto Humano Podcast. Hoy quiero comenzar con algo importante, una disculpa. En el episodio anterior te anuncié que hablaríamos de los sueños, y ese será un tema que llegará porque encierra un misterio inmenso. Pero hoy sentí que antes de sumergirnos en el mundo de los sueños, deberíamos hacer una pausa, un alto y mirar atrás. Porque a veces, antes de seguir soñando, lo que necesitamos es despertar. Este episodio no es un resumen, es un viaje, un recorrido por todo lo que ya hemos explorado juntos, pero visto como un todo, como piezas de un mismo rompecabezas. Y quizás sea el episodio que más te invite a abrir los ojos. Imagina por un momento que te entreguen una pequeña pieza de un mosaico. Una pieza singular, con bordes irregulares, colores que no parecen encajar con nada conocido. Es una pieza extraña, ¿verdad? No parece tener sentido por sí sola. La miras, la giras entre tus dedos, intentando descifrar su propósito y casi sin darte cuenta te haces una pregunta. Una pregunta que, aunque parezca insignificante, es el primer eco de un despertar. Esa primera pieza para nosotros, en este viaje que hemos compartido, fue una pregunta sobre la estructura más fundamental de nuestras vidas, la que nos rige cada instante, cada recuerdo, cada expectativa. ¿El tiempo existe? Nos atrevimos a cuestionar si ese tic-tac incesante del reloj que marca nuestros días y nuestras ansiedades era una ley inquebrantable del universo o quizás el latido de nuestra propia conciencia. Nos preguntamos si el pasado, el presente y el futuro eran realmente líneas inamovibles o meras construcciones mentales. Al tocar esa pieza, al dudar de esa linealidad de lo que hemos siempre dado por sentado, algo se agrietó en nuestra percepción. Y a través de esa grieta empezamos a vislumbrar una verdad inquietante. Si el marco del tiempo era negociable, si podíamos estirarlo, comprimirlo o incluso trascenderlo, quizás el cuadro entero de nuestra realidad entonces también lo era. Esa grieta, esa primera duda sobre el tiempo nos empujó inevitablemente hacia la segunda pieza del mosaico. Porque si el tiempo no es lo que parece, ¿qué hay de la realidad que supuestamente lo contiene? ¿Qué hay de todo lo que percibimos, tocamos, olemos, saboreamos y escuchamos? Y así nos sumergimos en la profunda cuestión de la ilusión de la realidad. No hablamos de una fantasía barata ni de una quimera. Hablamos de la realidad como una transmisión, una frecuencia vibratoria que nuestro cerebro, con sus complejos filtros, sintoniza e interpreta. Entendimos que lo que vemos, lo que experimentamos como lo real, no es todo lo que hay. Es más bien todo lo que nuestro dial actual nos permite captar. Es como si estuviéramos escuchando una sola estación de radio en un espectro infinito de frecuencias. Entonces, si nuestra realidad es solo una estación de radio, una interpretación de una vibración más vasta, ¿quién eligió esa emisora por nosotros? ¿Y qué otras canciones, qué otras sinfonías de la existencia se están perdiendo en el ruido blanco de nuestra sintonía habitual? ¿Qué maravillas, qué verdades están esperando ser descubiertas si tan solo giramos un poquito el dial? Esa pregunta sobre las otras canciones, sobre las frecuencias perdidas, nos puso directamente frente a una pieza del mosaico que a primera vista parecía cubierta de polvo y olvido, la historia borrada. Descubrimos que el ruido blanco que nos impedía sintonizar otras realidades no era accidental, que la historia que nos contaron, la que nos han moldeado las culturas, las que han moldeado nuestras creencias, nuestros sistemas de valores, era una versión editada, una narrativa cuidadosamente construida que quizás sin mala intención ha dejado capítulos enteros arrancados, conocimientos profundamente silenciados. Conocimientos que hablaban precisamente de esas otras frecuencias, de otras formas de entender la existencia, de la interconexión del todo. Nos dimos cuenta de que no solo se nos enseñó a sintonizar
una realidad específica, sino que, de alguna manera, se nos hizo olvidar que existían otras, que la biblioteca de la sabiduría humana era mucho más vasta de lo que nos habían dicho. Esta pieza nos reveló que gran parte de lo que creemos saber sobre nosotros mismos y sobre el universo está basado en una narrativa incompleta. Y si la historia que nos define está borrada en parte, ¿cuánto de nuestro potencial, de nuestra verdadera esencia, permanece oculto bajo ese velo de olvido? Y justo ahí, mientras escuchábamos el eco de esa historia perdida, mientras la estática de la realidad empezaba a ceder, comenzamos a notar algo extraño en nuestro día a día. Pequeñas interferencias en la transmisión, sincronía, esos eventos improbables que nos hacen levantar una ceja y pensar, qué casualidad. La pieza siguiente del mosaico cayó en su lugar con una pregunta magistral. ¿Existen las casualidades? Comenzamos a sospechar de esos accidentes, la persona que conoces en el momento justo, el libro que cae en tus manos con la respuesta que necesitabas, la conversación que te abre una puerta. No eran meros errores en el sistema, eran señales, mensajes de esa realidad más amplia, de esa frecuencia que estábamos empezando a sintonizar, intentando comunicarse a través de la estática de nuestra percepción limitada. Era como si el universo nos estuviera guiñando un ojo, susurrándonos que hay un orden, una inteligencia detrás del aparente caos. Que cada encuentro, cada evento, cada coincidencia es una pieza deliberada de ese gran diseño. Pero si esto es así, si no hay casualidades, si todo está conectado, entonces surge una pregunta aún más profunda y para muchos más inquietante. Si cada evento es una pieza deliberada, ¿qué papel juega entonces nuestra voluntad? ¿Somos menos espectadores de un guión ya escrito o tenemos la capacidad de influir en ese trama? Si hay señales, si hay un orden, si la historia nos ha programado de ciertas maneras, entonces la pieza más incómoda y a la vez más liberadora del mosaico apareció frente a nosotros, exigiéndonos una respuesta honesta. ¿Decides tú o ya decidieron por ti? Esta pieza nos obligó a mirarnos en el espejo y ser brutalmente honestos, a separar nuestras decisiones genuinas, aquellas que nacen de nuestra esencia más profunda, de los impulsos a los que fuimos programados. Los miedos heredados, las expectativas sociales, las creencias limitantes que nos fueron implantados desde la infancia. No se trataba de culpar a una fuerza externa o a un gran hermano invisible, sino de reconocer al fantasma en nuestra propia máquina, el conjunto de programas subconscientes, de hábitos mentales, de reacciones automáticas que nos hacen creer que estamos eligiendo cuando en realidad estamos repitiendo un patrón. Es el guión que seguimos sin saber que lo estamos leyendo, la melodía que tarareamos sin recordar quién la compuso. La verdadera libertad, nos dimos cuenta, no reside en la ausencia de influencias, sino en la conciencia de ellas, en la capacidad de discernir si la voz que nos impulsa es la nuestra o la de un eco lejano. Reconocer ese guión, esa programación, podría haber sido desolador. Podríamos habernos sentido atrapados, meros títeres de un destino prescrito. Pero entonces, lo justo en ese punto de la máxima incertidumbre es que encontramos la pieza que lo cambió todo. La pieza que no era para observar, sino para usar. La pieza que nos devolvió el poder. Descubrimos que, aunque hubiera un guión, nosotros teníamos la pluma. Entendimos que las palabras son energía. Que cada soy, que cada no puedo, que cada deseo que pronunciamos no es un simple sonido que se disipa en el aire. Es un comando, es una vibración que enviamos al universo, a esa realidad flexible que estábamos empezando a comprender. Es la herramienta más potente para ajustar la frecuencia de nuestra propia existencia. No puedo, es imposible, siempre me pasa a mí. Son hechizos que nos lanzamos a nosotros mismos, construyendo muros invisibles. Pero soy capaz, elijo mi camino, agradezco lo que tengo y lo que viene, son la llave.
Son las palabras que disuelven esos muros, que abren puertas, que reescriben el código de nuestra realidad. Dejamos de ser solo lectores del guión y nos atrevimos a pronunciar nuestras propias líneas, a dictar el siguiente acto de nuestra obra. Y al empezar a usar nuestras palabras como la herramienta de sintonía que son, con ese pincel mágico que pinta nuestra realidad, la última pieza del mosaico encajó con una precisión asombrosa. Empezamos a ver lo que no ves. Ya no eran solo sospechas o señales en la estática. Con la intención clara de nuestra palabra, con la conciencia de nuestro poder creador, la niebla que cubría nuestra percepción se disipó. Empezamos a percibir las energías sutiles que nos rodean, a sentir las intenciones detrás de las acciones, a reconocer los patrones y las conexiones, no solo con la mente lógica, sino con una intuición profunda y certera. El mundo, en su esencia, no cambió, pero nuestra capacidad para verlo en su totalidad, para interactuar con él desde un lugar de mayor conciencia y poder, sí lo hizo. Es como si hubiéramos actualizado el software de nuestra percepción, revelando un universo mucho más rico, interconectado y lleno de posibilidades de lo que jamás habríamos imaginado. Y ahora, si damos un paso hacia atrás, un paso atrás de cada pieza individual, de cada pregunta, de cada revelación, y vemos el mosaico completo, cada fragmento que en su momento parecía aislado, forma una única y majestuosa imagen, una imagen que ha estado esperando ser revelada desde el principio de los tiempos. ¿Y cuál es esa imagen? Es la imagen de un ser soberano, un ser que se da cuenta de que el tiempo es en gran medida una construcción de su propia conciencia, que la realidad es un lienzo flexible esperando ser pintado, que la historia es un cuento que puede ser reescrito con cada elección, que las casualidades son el lenguaje secreto del universo que ahora comprende y que sus palabras, las que elige con intención, son el pincel más poderoso que posee. Abrir los ojos no es descubrir una conspiración externa que te oprime, es recordar tu poder inherente, es reconocer que no eres una víctima de las circunstancias, sino un co-creador activo de tu experiencia. El poder no para controlar el mundo, sino para elegir la experiencia que tienes de él, para moldear tu propia realidad desde dentro hacia afuera. El mosaico está frente a ti, la imagen está clara, la pregunta final, la única que importa ahora es, ahora que tienes el pincel en tu mano, ¿qué vas a pintar? Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por acompañarme en este episodio especial de Concepto Humano Podcast. Un episodio diferente, no para soñar, sino para despertar. Y si este viaje te movió por dentro, solo puedo decirte algo, lo que viene será brutal, quizás lo más potente que hayamos compartido hasta ahora. No voy a revelarte el tema todavía, pero sí puedo asegurarte que no querrás perdértelo. Hasta pronto. Y recuerda, si te gustó, suscríbete al canal, dale like y deja tus preguntas en la caja de comentarios. Tu interacción es la chispa que enciende nuestra próxima exploración.